Muy bien, veamos ahora multiplicación de un vector por un escalar. Sea m un número que pertenece a los números reales y a un vector, entonces el producto m por el vector a es igual a un vector b, donde el vector a es paralelo al vector b y el módulo del vector a es igual a k veces el módulo del vector b. Muy bien, como ejemplo podemos decir, si tenemos un vector a, cuyo módulo es 2, o sea, tiene tamaño 2. ¿Qué pasa si lo multiplicamos por un m real igual a 2? Muy bien, según la definición, vamos a dar origen a otro vector paralelo al vector a. Un vector paralelo al vector a, que será un vector, digamos, b, que es igual a 2 veces el vector a, y cuyo módulo va a ser el doble del módulo del vector a. Recuerden que el módulo del vector a es 2, ahora el módulo del vector b será 4, ¿verdad? Muy bien, entonces, si m es mayor a 0, el resultado va a ser, el resultado de multiplicar m por un vector, será un vector paralelo que conserve la misma dirección y sentido, ¿ok? Pero ¿qué pasa si m es igual, por ejemplo, a menos 2? O sea, m es menor a 0. ¿Qué pasará cuando m es menor a 0? Entonces, el resultado también será un vector paralelo al vector a, un vector, digamos, como un vector c, así, digamos que este vector es paralelo al vector a, un vector c que resulta de la multiplicación de menos 2 por el vector a, cuyo módulo va a ser el doble, porque lo estamos multiplicando por menos 2, o sea, va a tener módulo 4 también, pero el sentido será contrario al vector a, ¿ok? El sentido va a ser contrario al vector a. Muy bien, vamos a ver ahora operaciones con vectores. Muy bien, adición de vectores. Adición de vectores. Vamos a ver cómo podemos sumar dos o más vectores. Para poder sumar dos o más vectores, podemos emplear algunos métodos. Uno de ellos es el método del paralelogramo. ¿En qué consiste el método del paralelogramo? Vamos a suponer que tengo un vector A. Aquí está nuestro vector A. Y tenemos por aquí un vector B. Y nos están pidiendo que hallemos A más B. A más B va a ser también otro vector. ¿Ok? Va a ser un vector resultante. Entonces, como A y B son vectores libres, yo puedo hacer coincidir este vector B en el origen, o sea que el origen del vector A y el origen del vector B coincidan. Recordemos que el vector B está contenido en una recta. Entonces, yo puedo trazar una recta paralela a la recta paralela que contiene el vector B. Muy bien. Y poder trasladar el vector B de tal manera que coincida, que el origen del vector B coincida con el origen del vector A. De esta forma. ¿Ok? Muy bien. Esta recta será paralela a la recta que contiene
al vector B. Entonces, una vez que han coincidido, voy a trazar otra paralela en el punto final del vector A, otra paralela al vector B, y una paralela en el punto final del vector B, paralela al vector A. De esta manera, así, ambas paralelas. Así, de esa manera. Imaginemos que son paralelos, ¿no? Vamos a imaginar que son paralelos. Algo así. Muy bien. Entonces, el vector resultante A más B será un vector que parta del origen común hacia el punto final donde se intersectan las paralelas. Este es el vector A más B. Muy bien, ese es por el método del paralelogramo. Vamos a ver un segundo método. Dos, el método del triángulo. Método del triángulo. Bien, inicialmente tenemos nuestro vector A. Y aquí, de esta manera, nuestro vector B. Algo así, ¿verdad? Este es nuestro vector B. Entonces, para poder usar el método del triángulo, vamos a trazar una paralela a la recta que contiene al vector B, pero que intersecte al punto final del vector A. Es decir, si esta es la recta la que contiene el vector B, digamos L1, entonces una recta paralela a L1 que intersecte el punto final del vector A sería más o menos algo, digamos, así, por decirlo. Imaginemos que esta L2 es paralela con L1. Entonces, como B es un vector libre, hacemos coincidir el punto inicial del vector B con el punto final del vector A. Y trasladamos al vector B de esta manera. Aquí va a estar entonces ahora el vector B. Entonces queremos A más B. A más B resulta de unir el punto inicial del vector A con el punto final del vector B. Entonces A más B sería este vector. Este es el vector A más B o vector resultante. Muy bien, de esa forma se halla la suma de dos vectores por el método del triángulo. Vamos a ver ahora el método del polígono. Vamos a borrar por aquí. Tres, método del polígono. Imaginemos que tenemos vectores ubicados en diferentes posiciones de esta manera. Tenemos al vector A, tenemos al vector B y al vector C. Entonces, empleando la misma técnica de trazar paralelas, podemos coincidir que los vectores sean uno a continuación del otro. O sea, este es el vector A, luego aquí tendríamos al vector B, y finalmente por aquí tendríamos al vector C. Entonces la resultante A más B más C será un vector que parta del punto inicial del vector A hasta el punto final del vector C. Este sería el vector A más B más C. ¿Ok? Este que está en rojito. Muy bien. Pero hasta aquí hemos hallado nosotros la suma de dos o más vectores en el plano, ¿verdad? ¿Cómo será en el espacio?
A ver, vamos a ver cómo poder hacer, cómo podemos sumar vectores en el espacio. Muy bien, tenemos un sistema de coordenadas espaciales X, Y y Z. Muy bien. Entonces vamos a tratar de dibujar aquí un cubo, más o menos. Muy bien, algo así. Algo así. Bien, este es un sistema de coordenadas espaciales. Entonces queremos sumar, digamos, un vector que se encuentre por aquí. Vamos a suponer que este es el vector A. Este es el vector A. Queremos sumarle al vector A el vector B. Recuerda que tenemos que ponerlo uno a continuación del otro. Este es el vector B. Y digamos que el vector B debemos sumarle también un vector tal como el vector C, que puede cruzar hasta aquí. Este es el vector C. ¿Ok? Entonces tenemos el punto inicial de A más el vector B, ¿ok? El vector B que empieza donde termina el vector A, más el vector C que empieza donde termina el vector B y hasta aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será el vector resultante? El vector resultante será un vector que una el punto inicial del vector A con el punto final del vector C. ¿Ok? Entonces, este que he señalado en rojito, este será el vector A más B más C. De esa manera podemos calcular nosotros, podemos sumar vectores en el espacio. Imaginemos que esto está recto, pues, ¿no? Algo así. Muy bien. Vamos a ver ahora cómo restamos vectores. Diferencia de vectores. Diferencia de vectores. Muy bien. Tenemos un vector A y queremos sumarle otro vector tal como B. Entonces, ya hemos dicho que el vector B está contenido en una recta. Podemos trazar nosotros una recta paralela a la recta que contiene el vector B, de tal manera que pase por el punto inicial del vector A y de allí trasladar el vector P a esa recta paralela y que ha pasado por el punto inicial del vector A, de tal manera que podemos trasladar el vector B de esta manera, así. Entonces aquí estaría ahora nuestro vector B. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a borrar este. Ya lo hemos trasladado nuestro vector, pero nosotros queremos hallar el vector, o sea, la diferencia del vector A con el vector B. Esto es igual a decir al vector A, súmale el opuesto del vector B. Entonces, aquí está nuestro vector B, el opuesto sería un vector en sentido contrario, ¿verdad? Un vector así. Este es el opuesto al vector B. Entonces, por el método del paralelogramo, podemos encontrar A más, o sea, el vector A más menos el vector B.
¿Recuerdan? Tenemos el punto de origen común. El método de paralelogramo consiste en trazar desde el punto final del vector, en este caso sería del vector menos b, desde su punto final, trazar una paralela al vector a, más o menos así, por ejemplo, y desde el punto final del vector a trazar una paralela al vector menos b, de tal manera que si yo uno ahora el punto de origen común con el punto de intersección de las paralelas, así más o menos, vamos a suponer que esto está recto, entonces este vector es el vector a más menos b, o sea el vector a más menos el vector b, que es lo mismo que decir el vector a menos el vector b. Muy bien. Pero este vector que hemos hallado, el vector a menos el vector b, puedo trasladarlo también, ya que es un vector libre, y puedo trasladarlo paralelamente y de tal manera que se va a dar que el punto final del vector b va a unir el punto final del vector b con el punto final del vector a, pero con la dirección hacia el punto final del vector a. Entonces este vector va a ser el vector a menos el vector b. Entonces nuestra regla práctica sería, si tenemos el vector, un vector, digamos a, y tenemos otro vector, digamos b, y quiero hallar el vector diferencia a menos el vector b, entonces uno el punto final del vector b, digamos en este caso del sustraendo, con el punto final del vector a, en este caso el minuendo, pero la dirección, la flechita, la cabeza de flecha va a estar hacia el minuendo, hacia acá. Este vector será, este de aquí será el vector a menos el vector b. Muy bien. Vamos a ver un caso especial cuando dos vectores son perpendiculares entre sí. Digamos, tenemos el vector a que forma un ángulo recto con el vector b. Entonces, estos se llaman vectores ortogonales. Cuando ambos vectores forman un ángulo de 90 grados. Entonces quiero hallar a más b. A más b es un vector por el método del paralelogramo, trazamos paralelas acá, entonces este sería el vector a más b, ¿verdad? El vector a más el vector b. Pero también quiero hallar el vector a menos b. Entonces, aplicando la regla, sería el punto final, unir el punto final del vector b con el punto final del vector a, ¿verdad? Pero la flecha va a estar dirigida hacia el vector a. O sea, este sería nuestro vector a menos b. Entonces, cuando dos vectores son ortogonales, es decir, forman 90 grados, se debe cumplir lo siguiente, que el módulo del vector a más b es igual al módulo del vector a menos b. ¿Ok? Este es un caso especial. Aquí es más, ¿verdad? Que aquí este es el vector a más b y este de aquí es el vector a menos b. Vamos a ver ahora propiedades, algunas propiedades de las operaciones con vectores. Uno, conmutativa. Sumar el vector a más el vector b es igual a sumar el vector b más el vector a. 2. Asociativa. Propiedad asociativa. Tenemos la suma de tres vectores, de tal manera que primero debemos sumar a más b y luego c. Esto es lo mismo que decir, primero sumemos
B más C y luego A. 3. Propiedad distributiva. Propiedad distributiva. Tenemos M que multiplica al vector A más el vector B, donde M es un número real. M pertenece al conjunto de los números reales. Entonces esto es igual a decir M que multiplica al vector A más M que multiplica al vector B. ¿Ok? Podemos también tener así M más N que multiplica al vector A. Esto es igual a decir M, donde N también pertenece a los reales. Entonces esto es igual que decir M que multiplica al vector A más N que multiplica al vector A. Muy bien, algo muy importante para señalar es lo siguiente. Si tenemos al vector A, cuyo módulo es este, ¿ok? Y tenemos al vector B. Tenemos al vector B de módulo B. Así, de esta manera. Entonces, el vector A más B será el vector que une el punto inicial del vector A con el punto final del vector B. De esta manera, ¿verdad? Así, este es el vector A más el vector B, cuyo módulo será el siguiente, ¿verdad? O sea, los mismos vectores, pero entre barras. Es su módulo. Entonces, en un triángulo cualquiera se cumple que el módulo del vector A más el módulo del vector B es diferente al módulo del vector A más el vector B. De esta manera. Y se cumple que el módulo del vector A más el módulo del vector B es mayor o igual que el módulo del vector A más el vector B. Así. A esto se le llama desigualdad de Schwarz.